que ele é experto em fármaco e nos pode ajudar com essa parte. Bom, seguimos. Evaluação inicial. Como hacemos a avaliação inicial? Que vamos mirar? Primeiramente, vamos evaluar ele em cenário. Podemos atuar se há um trauma, por exemplo, e o tráfego sigue constante, podemos atuar. Necessitamos, não sei, polícia de trânsito para frenar o tráfego. El paciente, por ejemplo, si tenemos un paciente que estaba en una moto y voló había una cumbre y cayó abajo, necesitamos, por ejemplo, un bombero para que nos ayude a llegar al paciente o que saque el paciente allá para que nosotros podamos intervenir. Después del escenario, evaluando el escenario también tenemos una escena segura. Después vamos a ver la cinemática del trauma. ¿Cómo fue esa cinemática? Nos vamos a preguntar, no hace falta preguntar a nadie, por ejemplo, mirando cómo está, si fue un auto, moto, auto, camión, auto, podemos sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, si miramos el auto y vemos que el vidrio delantero está todo roto y que el volante también, ahí ya pueden presumir, por ejemplo, que el paciente puede tener algún problema de cabeza, un trauma craneoencefálico, o si no, un problema en tórax también, porque se aplastó todo el volante, puede tener un problema en tórax. Después, si el paciente que está inconsciente o está acordado en un auto, si lo chocaron por detrás, lo que tenemos que fijar es, por ejemplo, la cervical del paciente, porque los choques que vienen atrás hacen ese efecto que llaman de, no sé cómo en español, pero ese tipo en portugués es chicote, y pueden tener alguna fractura en el nivel cervical. Después voy a evaluar el estado del paciente, si fue necesario hacer la reanimación, estabilización. Perdón, Sí, sería latigazo, que se llama. es latigazo, sí, por ejemplo, cuando choca un auto de atrás, hace latigazo, no me acordaba el nombre, no sabía, ¿verdad? Y ahí tenemos que preocupar con las lesiones cervicales. Después, el estado general del paciente, si tenemos que reanimarlo, estabilizarlo, y también ahí ver los recursos que tenemos, porque generalmente los primeros que llegan a la escena son los últimos a dejar la escena. Entonces, si llega un equipo, nosotros hacemos parte de ese equipo, nosotros vamos a ser los últimos a salir, vamos a estar coordinando todos los otros equipos que van a llegar, y vamos a estar también ocupando del traslado y durante el traslado toda la monitorización de este paciente. Esta gráfica acá, distribución trimodal de muerte, nos muestra la importancia, digamos, de los gráficos, los índices dentro de lo que es la medicina. En rojo es un porcentaje que son muertes inmediatas. Esas muertes inmediatas nosotros no tenemos que hacer. Por ejemplo, llegamos a una escena y el paciente está decapitado. O si perdió un miembro inferior y se sangró, ya vemos que tem um charco de sangre muito grande, já vamos tentar mirar o outro paciente e tentar ajudar. Nosotros lo que vamos a actuar bien es en esa línea morada, que son las muertes tempranas. Esas son las que tenemos que evitar. Si vemos acá, es desde el principio del accidente, más o menos las muertes tempranas se dan a 1 hora y media, o sea que tenemos que intentar actuar antes de esa 1 hora y media para salvar la vida del paciente. Y ve que después de 1 hora y media ya actuó, se va cayendo más larga gráfica. Y las muertes tardías, ahí ya pueden ser por complicaciones del accidente, puede ser por mala praxis, puede ser por el paciente no aguantó la cirugía o algo tipo, ya es más intrahospitalario. Entonces esa gráfica está muy buena, sacada de la TLS 2005, después tienen que actualizar. Y entonces, bueno, ¿qué sería el soporte vital básico, no? Que nosotros aprendemos también un poco en trabajo, creo que algunos hicieron las prácticas de soporte vital, es saber cuándo vamos a necesitar hacer el masaje cardíaco, el uso del desfibrilador en el paciente. Lo primero que vamos a hacer es chequear si el paciente responde. Lo llegamos a la escena, miramos al paciente y lo llamamos, señora, señora, señor, y si no responde, lo que vamos a hacer, si tiene alguien, piden para que llame, si no somos nosotros el equipo, no llamo el CIE 107, una emergencia, y después lo vamos a chequear el pulso carotídeo y si hay respiración, chequeamos el pulso, ausencia de respiración,
Ahí ya tenemos que iniciar de inmediato las compresiones, que son 30 compresiones para 2 ventilaciones, y tiene que ser compresiones de calidad, ¿no? Para que el paciente pueda salir del paro. Después lo que tenemos que hacer también son maniobras de desobstrucción de vía aérea, que tiene una otra diapositiva, creo que más adelante que van a tener, y utilización del desfibrilador externo automático, si está en un ritmo que obviamente sea desfibrilable, ¿no? Entonces acá tenemos primero apertura vía aéreas, elevamos un poco el cuello del paciente, con la espalda y los brazos rectos arrochados al lado del paciente, lo vamos a comprimir y las compresiones tienen que ser justas y de calidad. Bueno, ahí entramos en el ATLS, que sería el soporte vital avanzado en trauma, que es un protocolo inicial, ¿no? A todo polo traumatizado. Y el profe ya nos había contado más o menos la historia de cómo surgió todo ese tema de la TLS, de un médico norteamericano que viajaba con su familia, sufrió un accidente y durante todo ese tiempo ahí intentando rescatarlos y fue observando muchas cosas y después medio que empezó a escribir cómo podría ser algo que fuera más sistematizado y más eficiente para esos casos. Entonces, el ABCD, que incluye también el ex-ABCD, el ex se trata cuando tenemos grandes hemorragias, ¿no? Que ahí se va a poder utilizar el torniquete. Entonces, el A sería referente a todo lo que es la vía aérea, la permeabilidad, aspirar secreciones, el control cervical, poniendo el collar cervical. Después el B, todo lo que sería la parte de la respiración, o sea, de ventilación, suplementar oxígeno si hace falta, eh, mirar la frecuencia respiratoria del paciente, hacer la inspección de tórax, tanto la inspección dinámica como la estática, para ver cómo está ese tórax. Después el C, control de hemorragias, frecuencia cardíaca, fijarnos el llenado capilar del paciente, tensión arterial, coloración, temperatura. Y después también en el C le vamos a hacer la reposición de pérdidas de volumen, puede ser por cristaloides o hemoderivados ya directamente en una transfusión sanguínea. El D, lo que vamos a utilizar sería para evaluar el déficit neurológico, sería la escala de Coman de Glasgow, que, que lo que vamos a evaluar es el nivel de conciencia de ese paciente. Vamos a evaluar tanto la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Más para adelante vamos a tener más bien explicado eso. Entonces, ahí también es importante remarcar que el ABCD o el ex-ABCD se realiza en la atención prehospitalaria y se repite también en la intrahospitalaria agregando los estudios complementarios. Ya vamos a ver también una página que va a tener los estudios complementarios. Entonces, hablando bien específicamente de cada uno, la vía aérea, las maniobras sería la elevación del mentón, traccionar la mandíbula, caso sea necesario aspirar las secreciones, y en el caso de que necesite una permeabilidad de la vía aérea, puede utilizar la cánula orofaringe y también estabilizar al paciente con el collar cervical. Ese sería más o menos lo más básico de todo. Después, el B, que sería la ventilación. Tenemos que recordar también los conceptos previos de que estudiamos también el trabajo, de flujo versus FiO2, que sería la fracción inspirada de oxígeno. Y también acá le puse todos los tipos de oxigenoterapia que podemos utilizar según las necesidades del paciente. Si bien acordamos ahí de la UP5 de trabajo, el aire atmosférico tiene 21% de oxígeno. Y entonces, la primera opción que tenemos sería la cánula nasal, que sería la bigotera, que nos va a dar un flujo de 1 a 6 litros por minuto. Y la fracción inyectada de oxígeno sería 24 hasta 44, más o menos, depende de cuánto le ponemos de oxígeno. Después la máscara simple, que ya le va a dar 40 a 60% de fracción inyectada de oxígeno. La máscara con reservorio, que le va a dar más aún. Tiene la máscara con Venturi, según el color. Después tenemos una foto también que está mirando bien. Y la intubación orotraqueal. Eh, tiene eso también que evaluar según el Glasgow, por ejemplo. Si el paciente tiene un Glasgow 8 o menor que 8, ya es un criterio para intubación. Y después también entre las 7 Ps que para intubar, que eso ya más de la parte de clínica, creo,
que va a la preparación, tiene las 7 P's. Después las otras alternativas, cuando no se logra la intubación, es máscara laríngea supraglótica o cricotirotomía, o traqueotomía, que sería en el cartílago cricoides, la membrana del cartílago cricoides. Vamos a hacer una apertura ahí y vamos a dejar la vía permeable en este caso, por ejemplo, si hay un trauma de mandíbula, cráneo, de face, difícilmente se va a poder intubar el paciente, entonces se utilizan esas maniobras para tener permeable la vía aérea. Después, evaluar funcionalidad del tórax, de los pulmones, la pared del tórax y el diafragma. Eso como aprendemos en semiología, vamos a hacer la auscultación, la percusión, inspección y la palpación. ¿Cómo vamos a evaluar eso? La inspección, vamos a buscar heridas, deformidades en la caja torácica. Después las palpaciones, podemos ver las vibraciones vocales presentes, normal, disminuido, abolida, en neumotórax. La percusión sería investigar todos los sonidos que no sea sonoridad o hipersonoridad en neumotórax y matidez en derrame pleural. La auscultación, lo que tenemos que auscultar sería el murmullo vesicular conservado, que es lo normal. Y si tiene disminución o ausencia, podemos pensar en neumotórax o un derrame pleural. Después los ruidos agregados en roncos, sibilancias, grales crepitantes, frote pleural, todo eso, son siempre patológicos que deben investigar. En la ocultación, en toda la parte de semiología pueden encontrar un neumotórax hipertensivo. El neumotórax hipertensivo tiene un signo clásico que sería el desvío de tráquea. Por ejemplo, si tenemos un neumotórax hipertensivo de lado derecho, vamos a tener una desviación de la tráquea al lado izquierdo, y a mismo pasa al revés. El tórax inestable sería cuando hay fracturas de costillas que sean contiguas, no que sean dos costillas, y más o menos que sea más proximal y distal, y va a ser como que las costillas se sobreleven cuando el paciente respire, sería el tórax inestable. El hemotórax masivo también va a encontrar los ruidos, y el neumotórax abierto puede ser por algún tipo de, en el caso del trauma, puede ser algo que entró en el pulmón y provoca ese neumotórax. O puede ser también por una herida de arma blanca, bala, por eso. Después, el C. Vamos a hablar de la circulación. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Control de hemorragias. Si hay una hemorragia muy, muy grande, eso ya está hecho, porque ahí empezamos del X, no del ABCDE. Si hay una hemorragia muy grande, empezamos por el X, que es las grandes hemorragias. Después el control de hemorragias menores, ¿no? Haciendo compresiones, vendas, y evaluación del estado dinámico del paciente, hemodinámico del paciente. Y ahí nos vamos a fijar los signos vitales y vamos a hacer la estimativa de pérdida sanguínea del paciente y la reposición de la volemia conforme tiene una tabla la próxima diapositiva. Los tipos de shock que vamos a tener sería el shock, en el caso del trauma, puede ser el que estamos hablando, el hemorrágico, ¿no? El principal identificar y tener la hemorragia, y la fuente de sangrado externo, sea tórax, abdomen, pelvis, retroperitoneo, y las extremidades, ¿no? El fémur, tibia, fíbula, todo eso. Después tenemos el shock neurogénico, que es la pérdida del tono simpático, que ocasiona hipotensión y bradicardia. Entonces, eso, ya la hipotensión y bradicardia ya nos orienta mucho también. El obstructivo sería el déficit del llenado cardíaco con obstrucción en la circulación, sea tamponamiento cardíaco, neumotórax, atención o tromboembolia pulmonar. El cardiogénico, que sería la disfunción miocárdica según la contusión, puede ser una embolia aérea, un taponamiento, un infarto agudo miocardio. Y el séptico, que es poco común, pero se puede asociar a un trauma abdominal penetrante con contaminación, presencia de fiebre y leucocitosis. Bueno, acá en este cuadro, yo cuando lo miré, para ponerse ¿cómo voy a explicar ese cuadro? Y después, mirando, yo llegué a una conclusión que tiene un montón de color, pero lo que nos tenemos que fijar bien para evaluar en el momento que sea rápido, ¿no? Acá dice que la prioridad es detener la hemorragia y no realizar el cálculo del volumen de líquido perdido. Lo que nos podemos fijar, por ejemplo, si vemos que la frecuencia cardíaca con 100, 120 latidos, ya nos puede indicar más o menos la pérdida estimada de 15 a 30%. Después, si tenemos la frecuencia cardíaca 120 a 140 más presión arterial sistólica disminuida, nos podemos orientar al grado 3. Y después, mayor a 140 latidos
presencia arterial sistólica disminuida, presión de pulso disminuida, frecuencia respiratoria mayor a 35, ahí ya tenemos un grado severo y ahí vamos a tener que hacer, tanto en el grado 3 como en el 4, vamos a tener que hacer la reposición tanto de los cristaloides y sangre, serían las soluciones ahí que van a tener, y también después ya la sangre. Bueno, seguimos. Acá lo que estamos hablando un poco de Glasgow, ¿no? Que van a evaluar el déficit neurológico del paciente. Yo ayer estaba estudiando los símiles y vi una pregunta en el símiles que decía cuántos números tenía la suma, no sé, de toda la escala de Glasgow, ¿no? Y eso es fácil recordar porque si tenemos la apertura ocular que va de 1 al 4, tenemos pensão 4, 5 y 6. Entonces el total sería 15. Del 13 al 15 es leve, del 9 al 12 moderado y de 3 a 8 ya es grave. Como había dicho en trauma, a partir de 8 ya es un criterio para intubación. O sea, llamó el paciente abre los ojos espontáneamente, puede hablar y obedece una orden vocal o puede localizar el dolor, ya no está bien orientado, un Glasgow aquí entre 13 y 15. Llamó el paciente no responde, mantiene los ojos cerrados y después, sin respuesta, ya está muy, si no abre el ojo y no responde, ya podemos ya fijarnos si no está en paro cardíaco o en shock el paciente. Entonces, así calculamos más o menos. Después, si quiere, los paso el power. Después, el E del ex-ABCDE sería la exposición y la estabilización de los traumas. Hay que exponer e inspeccionar todo el paciente en busca de traumas, pero acá también entra algo importante, que esa exposición tiene que ser así al toque hacerla y después ya poner una manta térmica en el paciente para que no tenga una hipotermia, ¿no? Por ejemplo, vamos exponer inspeccionar el paciente cabeça, verificar se há alguns signos de trauma cranioencefálico, no tórax, neumohemotórax, taponamento cardíaco, no abdômen trauma cerrado penetrante, e na pelvis, se há um trauma ou algo, temos sempre que fazer essa fijação com uma sábana, não agarrar uma sábana, vamos agarrar a pelvis do paciente, e isso vai estar, porque se tem uma fratura de pelvis, y lo vamos a mover ese paciente, puede hacer una fractura que rompa más el hueso, puede agarrar un vaso grande y eso estaríamos en problema. Y después usar la manta térmica para cuidar la hipotermia. Acá, los estudios complementarios que podemos utilizar en la evaluación. Acá tienen el EcoFast, creo que nos explicó eso también en la última repaso de diagnóstico Leandro, nos estaba hablando un poco del EcoFast, que es un aparatito que se puede hacer una ecografía ahí con un celular o una tablet, y en el EcoFast lo que se busca es alguna hemorragia interna, ¿no? Que no sea visible, que no sea de piel, nada. Entonces tenemos que buscar 4 espacios, el espacio 1, que sería el subxifoideo o subcostal, que vamos a evaluar el pericardio del paciente, si puede tener algún tipo de líquido. Después el 2, la bolsa de Morrison, ¿no? Todo que está relacionado con el riñón, toda esa parte. El 3, el saco pélvico de Douglas, es transverso y longitudinal, también se puede acumular líquidos ahí. Y el 4, los espacios plenorenales y perisplénicos. Después, también puede utilizar, ya cuando llegamos al intrahospitalario, radiografía de tórax también es habitual y es un patrón, digamos, tener un paciente que tuvo un trauma, un accidente de tránsito o cualquier cosa que sea, por mismo que no sienta nada, hay que pedir una teleradiografía de columna cervical, tórax y pelvis a todo politraumatizado. Después también lo que vimos en la última aula de diagnóstico, toda la parte del sistema nervioso, porque los traumatismos cranianos ahí van a necesitar una tomografía, una angiotac o una resonancia, ¿no? Para vernos eso como el hematoma subdural. Bueno, seguimos. Acá en esta diapositiva yo le puse más o menos algunos objetos importantes en la atención al trauma, todo que tenemos que conocer, y
y saber anunciarlos, ¿no? El esteto ya lo conocemos, oxímetro del pulso, collar, tabla. Ahí tiene de la ventilación en RCP tenemos el Lambu, que es esa bolsa, en verdad el Lambu, no sé cómo se llama acá, pero el Lambu es como una marca y quedó mundialmente con ese nombre, creo. Después tenemos el kit de intubación orotraqueal, que nos está el fio guía, los tubos, laringoscopio y después toda parte de medicamentos también. El desfibrilador, la manta térmica, el torniquete y acá abajo todo lo que necesitamos para la oxigenoterapia, que había explicado la otra diapositiva, la bigotera, la máscara simple, la máscara con reservorio y acá está la Venturi, que según el FIO2 que vamos a dar al paciente, tenemos que conocer cuánto nos va a dar cada uno esos colores y la máscara laríngea también que se suele utilizar mucho, que mucho más sencillo que intubar el paciente directamente. Bueno, hablando un poco de la semiología neurológica, o sea, la inspección del nivel de conciencia a través del Glasgow, si el paciente está vigil, sonoliento, si tiene estupor, coma, si el paciente está orientado en tiempo, en espacio, persona. Ahí utilizamos también la escala de Glasgow. Vamos a mirar también las fases y la postura del paciente para identificar puede ser algunos signos meningios, analizar la marcha y los pares craneales, el trofismo, el tono muscular, que es importante, los reflejos, la sensibilidad, coordinación neuromuscular, movimientos voluntarios y reconocimiento de objetos. También muevo al lenguaje y el sistema nervioso autónomo del paciente. Bueno, acá le puse una diapositiva, mas cómo buscar algunos signos meningios. Por ejemplo, la rigidez de nuca, que es resistente a flexión pasiva del cuello. Cuando lo flexionamos el cuello, el paciente va a hacer aquí sería el signo de Brudinsky, lo va a hacer ¿cómo se llama? Le va a flexionar la rodilla. Después el signo de Kern, le pone el paciente acostado, lo llevamos la rodilla hasta el pecho del paciente y va a presentar dolor. Entonces, se va a causar el dolor a nivel lumbar. El signo Brudinsky es ese que el paciente lo va a mover la cabeza para adelante y el paciente va a flexionar la rodilla. Bueno, después tenemos más para repasar un poco los tipos de marcha, porque dependiendo de la lesión del paciente, después en el post-recuperatorio el paciente va a presentar distintos tipos de marcha. La primera tenemos la marcha segadora o hemiplégica. Se observa en pacientes con hemiplegia, o sea, parálisis de un miembro, generalmente después de un accidente cerebrovascular, o sea, un ACV. El paciente eleva excesivamente la pierna afectada debido a la debilidad de los músculos que normalmente deslizarían el pie. Después la marcha cerebelosa, también conocida como marcha atáxica, se observa un trastorno del cerebelo. El paciente presenta una marcha amplia y descoordinada con variación de dirección y distancia de los pasos. Creo que es también conocido como marcha del borracho. Después tenemos la marcha cicatrizal, se asocia con neuropatías periféricas o lesiones del nervio motor, y como el síndrome de Guillain-Barré o la poliomielitis. Después tenemos la marcha parkinsoniana, ¿no? Que se caracteriza por esos pasos bien, bien pequeños y arrastrando los pies con dificultad para iniciar y detener el movimiento. Y el paciente también tiende a tener una postura inclinada hacia adelante y balanceo reducido los brazos, va como muy despacio. Después, la exploración de los pares craneales. ¿Cómo vamos a hacer para evaluar cada uno de los pares craneales? Obviamente que no todos los pacientes tenemos que hacer una exploración total de los pares craneales, eso es más que nada para modo de aprendizaje, porque en la práctica lo vamos a utilizar siempre orientado al problema del paciente, ¿no? El olfatorio, acá tenemos, le vamos a dar algo para que el paciente cierre los ojos y pueda oler y nos decir que generalmente se suele utilizar lo que tenga ahí, alcohol, café, qué sé yo, el paciente hay que reconocer para saber si está conservado el nervio 1, que es el olfatorio. Después, el 2, el óptico, lo que vamos a ver es la visión periférica del paciente. Hay uno que podemos poner 2 o 3 dedos delante del paciente
y vamos alejando el dedo y vamos preguntando qué el paciente puede ver periféricamente. Mientras más vamos alejando el dedo, él se va empezando a mirar más cosas y nos va diciendo así, haciendo un lado y el otro. Después, el tercero, el cuarto y el sexto par craneal lo vamos evaluar, sería los movimientos, la parte motora del ojo, tanto para hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo. Podemos hacer también ver ahí los reflejos fotomotores, ¿no? Que lo van a poner una luz de este lado, de un lado del ojo del paciente, y los dos tienen que responder de forma igual, o sea, hace una miosis, você vai diminuir um pouco a pupila. E, ver se não me olvido nada. Sí, después también sí vamos a pedir para el paciente acompañe los dedos hacia abajo, hacia arriba, hacia adelante, hacia atrás, para ver cómo están los movimientos, si hay presencia de nistagmo, cómo es ese nistagmo, si es lateral o si es vertical o horizontal. Y segundo los dedos vamos a imaginar distintos tipos de lesiones. Después el trigémino, como saben, está distribuido na parte superior, na parte media, na inferior. Donde está toda la parte de sensibilidad de ese paciente, que cierre los ojos, pasamos un algodón o algo así, nos va diciendo dónde te toco y él tiene que identificar más o menos. El facial, nos vamos a pedir que el paciente, el séptimo, el facial, pedir que el paciente sonríe, haga caras, que levante las cejas, a ver si tiene los movimientos que son parejos de los dos lados, ¿no? El vestíbulo coclear sería, vamos a evaluar tanto la audición del paciente cuanto el equilibrio del paciente. El equilibrio transemaje acá, vamos a pedir que el paciente junte los brazos con las piernas, cierre los ojos y vamos a ver si pende hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás, y ya la parte del oído, lo que vamos a hacer es pedir que el paciente cierre los ojos y vamos a hacer pequeños ruidos cerca del oído del paciente, a ver si él puede identificar. Hacemos un ruido más abajo, si no identifica, vamos aumentando el tono del ruido, por ejemplo. Después el glosofaringeo, que será el noveno, y el vago, lo vamos a evaluar tanto la parte del paladar blando del paciente, ¿no? Cuando mirar al paciente hay que elevarse el paladar blando, y en la parte media de la lengua del paciente también. Después el accesorio, lo ponemos por detrás del paciente, lo vamos a poner las manos sobre los hombros del paciente y pedir que haga un esfuerzo para ver si está conservado. Y el hipogloso, que es el 12º, lo que vamos a pedir es que el paciente exponga la lengua y, por ejemplo, si tenemos una parálisis del lado izquierdo, el paciente va a poner la lengua, se va a llevar la lengua para hacia un lado, hacia el otro, podemos identificar. Y también después ponemos la mano y pedimos que el paciente haga fuerza con las lenguas y sobre la mano para ver si está conservada la fuerza. Entonces, eso sería básicamente más bien detallado, ¿no? La exploración de los pares craneales. Después, lo que tenemos que evaluar, el tonotrofismo. Vamos a pedir que el paciente, acá tenemos los dibujos, le ponemos un dedo que haga fuerza, a ver si está conservada. Y tenemos algunas maniobras, que sería esa de Mingazzini, el test de Barré, el test de Reimisch, para evaluar la fuerza muscular del paciente. Después tenemos una escala también de los grados de fuerza muscular, que se puede clasificar entre el 0 y el 5 segundos del patrón. El 0 si no se detecta contracción. El 1, la fibrilación o temblor muscular, pero sin movimiento, tembla no el músculo. El 2, movimiento posible, pero no contra la gravedad. Por ejemplo, el paciente puede mover hacia el costado, la mano está con la mano en la camisa, mueve así, pero si se levanta no tiene fuerza suficiente para mover contra la gravedad. Después, los movimientos posibles contra la gravedad, pero no contra la resistencia. O sea, el paciente puede levantar la mano, pero si yo pongo mi mano hacia arriba, él no puede, solamente apoyo, él no puede levantar. Entonces, es un grado 3. 4, movimiento contra resistencia, pero con fuerza reducida. Si el paciente hace un movimiento contra una resistencia, pero yo estoy poniendo solo apoyando la mano, estoy haciendo resistencia, él tiene dificultad, un 4. Y 5 si tiene una fuerza normal. Después también tienen que evaluar la coordinación del paciente, tiene esa prueba índice-nariz, que el paciente pone una mano en la nariz y la otra que apunta hacia, dejamos el dedo así también, que llega hasta el dedo, para ver cómo está la coordinación.
y la prueba del calcáneo rodilla. Le pone el calcáneo para deslizar sobre una pierna, llevar hacia la rodilla para ver la coordinación del paciente. Después también tenemos toda la evaluación de los reflejos profundos, el tricipital, el bicipital, supinador, aquileo y rotuliano, ¿no? Y después los reflejos superficiales, acordar siempre hacia el reflejo de hacia afuera, hacia adentro, en dirección al ombligo, independiente del cuadrante que sea. Los reflejos cutáneos abdominales se evalúa raspando ligeramente la piel o abdomen, ¿no? Acá tiene la imagen, y observar una contracción de los músculos abdominales y si hay desviaciones, ¿no? Desde el ombligo hacia el estímulo. La ausencia de estos reflejos puede indicar una lesión del arco reflejo de la vía piramidal, o sea que es muy importante. Después los reflejos patológicos. Pueden hacer, si muchos se acuerdan, el crecimiento que hace el Babinski con el nene, ¿no? Creo que hasta el octavo, noveno mes, presentaba el Babinski positivo. Já se uma pessoa maior apresenta um Babinski positivo, já é um signo de lesão de motoneurônio superior de la via piramidal. Depois também podemos provar a sensibilidade superficial e a sensibilidade profunda do paciente, não? Também nos vai servir também, no caso mais para adelante, a evaluar o pé diabético, tanto com as vibrações, temperatura, acá tem o táctil. O paciente vai estar acostado na camisa, não tocar um lado e ver se o paciente sente, não se reacciona. Dolor, vamos agarrar um palito ou algo, vamos hacer presión, se siente el dolor, térmica con algo caliente o frío, tiene la vibratoria, la cinética postural y la discriminativa. Si el paciente, si yo pongo la mano así y escribo la letra A, si el paciente puede distinguir qué es que estoy escribiendo, ¿no? Después el lenguaje, muy importante también, la expresión oral del paciente, cómo se encuentra, si tiene capacidad o no para expresarse, si presenta fase de expresión, podemos tener un compromiso del área de Broca. Si tiene una comprensión oral, incapacidad de ejecutar órdenes simples, puede tener un compromiso del área de Wernicke. Expresión y comprensión escrita, vamos a evaluar también, pedir que el paciente calcule pequenos cálculos o no escriba algo para evaluar también cómo está parte de cognición. Y después la exploración de los cálculos, ¿no? Contar de pedir al paciente, contame del 15 al 20, y después al revés, o del 20 al 30, después al revés, del 30 al 20, como si el paciente puede calcular. Después, el sistema nervioso autónomo, ¿cómo vamos a evaluar? Acordamos la mnemotécnica de cómo hay que ser las pupilas, ¿no? La que aprendemos en semiología, que tiene que ser PIRS, né? PIRS, pupilas isocóricas, reactivas, simétricas. Entonces, eso lo vamos a evaluar las pupilas, la sudoración del paciente, ausencia de sudoración puede ser una lesión del simpático, el test serio para evaluar barros reflejos al incorporarse espontáneamente, se mide la tensión arterial del paciente en el cubo dorsal, luego se mide el paciente en pie, para evaluar la tensión ortostática y la diferencia si la sistólica de la sistólica mayor que 20 o igual a 10, la respuesta de la frecuencia cardíaca frente a manobra valsalva, porque el paciente sople aire en algún recipiente, generalmente se utiliza, creo mucho, una algo que el paciente pueda soplar, no me acuerdo que tiene la jeringa, dale. Y si registra un ataque cardíaco seguido, después el paciente va a presentar un ataque cardíaco, después lo vamos a hacer, elevamos los miembros inferiores del paciente y después ya vamos a tener una respuesta parasimpática y disminuyendo la frecuencia cardíaca. Y también la anamnesis del control infinteriano del paciente, vamos a preguntar al paciente si puede contener las heces, puede contener la orina o si directamente pierde, no puede controlar, digamos. Y creo que eso más que nada. No sé si tengo alguna duda. Tenemos el profe que es un experto en emergencia, urgencia. No puede sacar las dudas. No, bueno, antes que nada felicitarte, por supuesto, la exposición y, muy avanzada, o, no, o un poco avanzada, digamos, para ir lo que se requiere en este momento, pero bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones acá, ¿está?
Primero esto, felicitarte mucho por el tiempo, por exponer la idea, es eso, que cada uno de los integrantes del equipo lo hagan en el transcurso de lo que es el cursado de tercer año, ¿está? Fíjense bien luego los contenidos como para ver, y hay dos situaciones en las que se tienen que plantar, digamos, o tienen que estructurar el raciocinio. Uno es el PHTLS, que es el prehospitalario del trauma y un poquito la historia que mencionábamos. Después, bueno, vos, Rainer, ahí mencionaste ACLS, que justamente también es por ahí la acción, si se quiere, con el soporte vital avanzado en trauma. ¿Tá? Ahí ya tenemos el tema de las siglas, por ahí como que insisto, esto que yo estoy comentando ahora no lo tienen que manejar, no se les solicita para nada en tercer año, o un poco, pero sí ubicarse una cuestión como para decir en qué escenario estoy actuando. ¿Tá? O estoy actuando en el prehospitalario o estoy actuando dentro del hospital. ¿Tá? Dentro de lo que es la emergencia del prehospitalario, justamente es el PHTLS o el ATLS que decía. El tema que acá del PHTLS se desprende también el primer respondedor, se llama, está soporte vital del trauma prehospitalario, el primer respondedor, el primer respondiente, como dicen. Y después, bueno, el mismo PHTLS, si uno hace ATLS, soporte vital avanzado en trauma, ya puede ser quizás también incluso en la parte hospitalaria, dentro del hospital mismo, o ya en donde se cuenta con un shock y demás, ¿está? La evaluación esto de ABCD, X, ABCD, esa situación, más para el examen oral, de estos que están viajando en autopista y demás, claramente por ahí se puede solicitar. Sepan ustedes que, como mencionamos la vez pasada, es un arte, esta es casi otra especialidad más, en donde hay varios intervinientes, ¿tá? Lo que es el prehospitalario, sin lugar a dudas, los bomberos, el tema de la policía, bueno, el médico de emergencia y la ambulancia con sus enfermeros de emergencia y demás. Está. Incluso les decía la vez pasada que en los pequeños pueblos, por ahí los bomberos voluntarios son lo que hacen en Estados Unidos, justamente están los técnicos. Está. Porque después hay otra sigla más, por ejemplo, el TSC, que son los cuidadores tácticos de las heridas en escenario de riesgo o situaciones por ahí que son muy hostiles. Eh, el AMLS también, la evaluación y manejo avanzado de emergencias y médicos, por ejemplo, en patología sistémica, que pueden ser también. Eh, y lo cierto que para el PHTLS sí era un poco de la historia que habíamos contado la vez pasada, que vos comentaste, Rainer, al inicio, pero esto está creado básicamente por el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos y después por el NAMT, el NAEM, que es la Asociación Nacional de Técnicos de Emergencias. Por eso le digo, no se vuelvan por ahí muy en desespero, como dicen por ahí, o de querer ver o aprender. Esto es más para la parte de práctica final por ahí. Ustedes ubíquense en estos dos escenarios, el prehospitalario, la evaluación claramente del prehospitalario y después algunas dos o tres palabras con respecto al ACLS, o sea, al soporte vital avanzado y fundamentalmente el soporte vital básico. ¿Tá? El soporte vital básico que es con la sigla BLS, sería cuando se hace el RCP básico y el uso del DEA, ¿tá? El uso de desfibrilador. Ustedes van a ver después dos ritmos en sí que son desfibrilables. ¿Tá? Después la otra cuestión, ya para lo que es el soporte vital cardiovascular avanzado, la diferencia con el básico es que, bueno, hay otros manejos de vía aérea que vos nombraste, Rainer, muy bien, y también el uso de medicación, ¿tá? O sea, hay medicamentos,
los fármacos que vamos a utilizar ahí, más, por ejemplo, una intubación orotraqueal, una cricotiroidectomía, etcétera, hasta una traqueostomía, pueden ser manejos más avanzados. Lo que sí tienen que manejar con detalle, y bueno, es la parte neurológica de semiología. Eso tienen que saber con bastante ahínco. La evaluación incluso de los pares craneales también, el tema de la escala de Glasgow, todo lo que tiene que ver con sistema nervioso central sobre todo, y bueno, y periférico también un poco, signos, síntomas meningio, y bueno, lo que tiene que ver ahí con sistema nervioso autónomo. eh, Así que bueno, esa sería un poco la cuestión. Ahora el tema de las drogas ahí ilícitas, como que lo han sacado algunos contenidos, se pusieron más para tóxico eh, de cuarto año, pero sin lugar a duda, todo lo que es sistema nervioso autónomo, eso tienen que manejarlo bien porque uno ya lo viene viendo desde trabajo y tiempo libre. No sé si se corta mucho o si se logró escuchar bien lo que mencioné. Sí se escucha, profe. Claro. No, buenísimo. Muchísimas gracias, muy obrigado. Doctorazo Guimaraes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? 2 o 3 palabras como para el cierre acá un poco de esta presentación. Bueno, déjame ver si... Buenas noches a todos. Buenas. La Bueno, cámara, profe. mi computadora está re lenta, che. Pero bueno, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, sí, está bueno. Bien. Primero, Rainer, te felicito por la presentación porque está re completa, che, la presentación. Está incluso, es una presentación nivel tema atención al trauma en cirugía, ¿viste? O sea, bastante completa la presentación, muy completa. Te felicito por el trabajo, ¿sí? Y bueno, refuerzo eso que el doctor Orellana recién habló. Más que nada, como tema central de la UP6, eso, la cuestión de generalidades de la atención al trauma, la seguridad de la escena, ¿no? Todo eso, ahora apareció mi cámara. Bueno, ahora prendió la cámara. La diferencia entre siniestro y accidente, que siempre preguntan en el final, ¿tá? Y cómo manejar el paciente desde de un contexto prehospitalario, más que nada. Más el prehospitalario que el hospitalario, ¿tá? Pero está bastante completo y todo de neurológico, evaluación neurológica, los pares craneales preguntan mucho. Van a preguntar sí o sí ustedes de pares craneales en final de semio, eso seguro, ¿tá? Y bueno, eso del sistema nervioso autónomo por los fármacos que van a actuar. Básicamente son moduladores del sistema nervioso autónomo que está muy afectado en un contexto general de una pérdida de homeostasis ahí por el trauma. El trauma es interesante porque hoy se habla de la enfermedad trauma, ¿no? El trauma es una enfermedad, ¿tá? Se considera un síndrome, digamos. Entonces, afecta mucho estos sistemas. Entonces, eso que el doctor Orellana refuerzo eso porque en un final siempre remarcan eso. Pero te felicito una vez más. Buenísima presentación. Gracias. Bien, muchísimas gracias, doctorazo. Nosotros estamos por acá por el Chaco todavía, estamos en la puerta del impenetrable acá en Juan José Casteri. Estuve en Fuerte Esperanza unos días, pues, les voy a compartir alguna historia y seguramente si hay alguna oportunidad como para venir a atender, que solicitar un médico para atender en el impenetrable chaqueño, vamos a pegar una vuelta ahí con algunos que deseen en años posteriores, claramente. Ahí, Reiner, también, o sea, en el PHTLS de ahora,
Uno habitualmente lo llamaba cinemática del trauma y ahora se cambiaron algunas cuestiones como física del trauma en cuanto a cómo sería lo que antiguamente era la cinemática, o podría ser en cuanto a dos cuerpos que movimiento o contra qué es, cómo es un poco el accidente en vía pública, si es que uno tiene en cuestión. Son muy pequeños detalles, pero increíble presentación, así que te felicito nuevamente, parabéns, como dicen ustedes. ¿Alguna pregunta que quieran hacer ahora? Yo más que nada, la idea de seguir reunirnos es para que sepan que estamos juntos, estamos juntos, como dicen ustedes, y que seguimos en pos del equipo de la docencia y Estamos para, juntos, estamos juntos. para ver de alcanzar estos objetivos claramente de las aprobaciones y demás, ¿está? Ragnar, no falte más. ¿Falta dónde? Estaba buenísima la Remarco, presentación, buenísima, de verdad. Me Sí, ayudó un me montón fue acá. linda la presentación. Yo no sabía un montón de cosas y ya. Los alumnos piensan que es un castigo para Rainer que le haya hecho hacer una presentación porque faltó algunas tutorías. Bueno, así que ya vayan sabiendo lo que faltan, digamos. Así que... El profe me dijo No. que yo puedo elegir la OP7, 8 y 9 quién iba a presentar, así que estén atentos. Mentira. Bueno, gente, che, sí, adelante. no, remarco una cosa más acá de importancia de la cuestión del alcohol como sustancia de abuso tóxico, como una de las principales causas de accidente en vía pública en jóvenes, ¿tá? Tanto el aspecto farmacológico, toxicológico del alcohol, la cinética de eliminación del alcohol, que siempre preguntan eso, ¿tá? Y desde la perspectiva legal del alcohol. La cuestión del tránsito, todo eso. ¿Está? Sí, Leandro, yo había hablado con el profe Orellana y había dicho que no me animaba a hablar de fármaco, la parte del alcohol, porque Bien, pero bueno, entra en SOP. sí, más que nada, o sea, que son cosas que por ahí, por el final preguntan, ¿viste? Sí. Por eso. Bien, ¿qué quiere decir que la cinética, le pueden llegar a preguntar, Leandro, ahora o sacarnos eso de la cinética de orden cero? Eso le pueden preguntar, ¿no? Sí, eso pueden preguntar y siempre pregunta en realidad. Decirle 2 o 3 palabras sobre esto del etanol. No, la cinética de eliminación del alcohol, o sea, el alcohol es una de las pocas sustancias que obedece una cinética de orden cero, de eliminación, ¿no? O sea, no es lineal. O sea, aparte, arranca lineal, empieza lineal de primer orden, con el aumento de la concentración, con el consumo, pasa a no ser más lineal. ¿Qué significa eso? Significa que es un sistema saturable. Las enzimas se saturan, las enzimas metabólicas del alcohol. Alcohol deshidrogenasa y aldehído deshidrogenasa, ¿tá? O sea, con el paso del tiempo y la administración que uno va teniendo el alcohol, no hay más enzimas para metabolizar el alcohol y el alcohol va, y ahí lo que va a ser eliminado es una cantidad y no una fracción a lo largo del tiempo. Es una cantidad a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, no obedece mucho la cinética de primer orden que tiene que ver más con el tiempo de semivida de las drogas, que sería el tiempo necesario para que el organismo elimine 50%, la mitad de la concentración de una droga. Con el alcohol funciona distinto porque el sistema es saturable, entonces no es una fracción que se elimina, es una cantidad a lo largo del tiempo. Eso va a depender mucho de la dosis, porque cuanto mayor la dosis, más se satura el sistema enzimático y menos se elimina de la droga, del caso del alcohol, ¿no?
Otros fármacos que obedecen una cinética, como ejemplo, ¿tá? Que una cinética de eliminación de orden cero, como el caso del alcohol, es la fenilidantoína, la idantoína y el ácido acetil salicílico, la aspirina. Son las 3 sustancias estándar, o sea, gold estándar de cinética de eliminación de orden cero. Para que sepa. ¿Está? Más que nada eso. Pueden preguntar. ¿Qué dato que le diste, por favor? Sí. ¿Qué pregunta de examen? Esas 3 ahí, ya tenemos 3 preguntas hechas de fármaco. Así que, qué crack. Muchas gracias. Obrigado. No, por favor, no. Bueno, gente, la llamada se termina ahí en 2 minutos, así que, bueno, a dar lo mejor que tienen para dar en estos últimos días y sepan que estamos juntos y así ya también una vez aprobando esto le quedaría después semi y estaría alcanzado al menos el objetivo de la regularidad. Bien. Estamos juntos, profe. Estamos yo. Chao, Que Gracias, tengan- Marce. Nos vemos todos. Gracias a ustedes. Buen fin. Nos vemos. Chao, gracias, nos vemos. Un beso, chicos. Besos.